Trump pensó que Canadá se rendiría. Estaba completamente equivocado. Cuando impuso aranceles a Canadá, probablemente esperaba quejas y algo de resistencia. Pero Canadá respondió con fuerza. Ahora, amenaza con algo que Trump jamás anticipó. El acceso de Estados Unidos a Alaska podría verse afectado por un audaz movimiento de Canadá, haciendo que Alaska se sienta menos estadounidense. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Hasta dónde podría llegar Canadá? Analicémoslo. Alaska es un estado enorme, 663.268 millas cuadradas de agreste naturaleza, glaciares y una de las geografías más impresionantes de los Estados Unidos. Otro dato impresionante. Alaska es uno de los 2 únicos estados de Estados Unidos que no tiene conexión terrestre con los otros 48 estados. Hablamos de un primo lejano de Estados Unidos, sentado allá arriba, separado por mucho espacio. Pero, ¿adivina quién juega un papel crucial en mantener a Alaska como parte de Estados Unidos? Sí, Canadá. El único acceso terrestre de Alaska al resto de los Estados Unidos pasa por el Gran Norte Blanco, por lo que para llegar de Alaska al continente de los Estados Unidos tienes que pasar por Canadá, ya sea por carretera, tren o mar. Viajar en avión es la única excepción, pero aún así es complicado. Aunque es posible volar directamente a Alaska desde algunas ciudades de los Estados Unidos, la mayoría de los vuelos aún necesitan cruzar el espacio aéreo canadiense, por lo que es difícil evitar Canadá a menos que se tome una ruta muy indirecta. Esto aplica en particular al transporte por tierra. Alaska comparte una enorme frontera de 1.538 millas con Canadá, que se extiende desde el helado Océano Ártico hasta el Pacífico. El territorio de Yukon y Columbia Británica se encuentran al este de Alaska, abarcando una vasta extensión de tierra que hace cuestionarse por qué alguien elegiría vivir en esa región. La ciudad alberga a unos 740,000 habitantes, así que probablemente lo harían funcionar. Pero en serio, hablemos de esa frontera. No es una línea amigable y ordenada como la mayoría de las fronteras internacionales. La cosa es casi invisible en lugares como la cima del 18, 2.4 metros sobre el nivel del mar. En otros sitios es como un enorme campo de obstáculos. Por eso la Comisión Internacional de Límites tuvo que recorrer algunos de los paisajes más remotos y hostiles del planeta para marcar la frontera. En algunas áreas, la Comisión atravesó bosques y montañas con conos de metal, y en otras, el límite pasa por el medio de las montañas, donde nadie querría construir. Aún así, la frontera está allí, marcada, y es crucial para todo. La locura en grandes tramos de la frontera entre Canadá y Alaska resalta la importancia de las carreteras que conectan Alaska con Canadá y Estados Unidos. Esencialmente, Canadá tiene el poder de mantener al Estado de los Estados Unidos como rehén de una manera que nadie más puede, y créanos, Canadá es muy consciente de esto. Canadá está deteniendo a los camiones que intentan viajar desde los Estados Unidos hasta Alaska en su papel de guardián de este estado. De hecho, no es todo Canadá el que apunta a Alaska de esta forma, sino principalmente una provincia, Columbia Británica, la imponente potencia del oeste canadiense. La provincia limita al norte con Alaska, siendo el principal enlace terrestre entre este estado estadounidense y el resto de Canadá. Sin Columbia Británica, Alaska sería una entidad aislada sin acceso a transporte terrestre, y si el primer ministro David Eby lo consigue, los camioneros de Estados Unidos experimentarán el aislamiento directamente. En otras palabras, Eby planea cobrar peajes a los camiones comerciales que cruzan la provincia rumbo a Alaska. Los peajes son tarifas cobradas por usar ciertas carreteras, puentes o túneles, y financian infraestructura o gestionan el tráfico. Pero en este caso, su trabajo es ligeramente diferente: limitar el acceso de Estados Unidos a Alaska. Si se implementan, estas tarifas agregarían costos significativos a los envíos que se dirigen al norte, lo que haría más caro y potencialmente menos eficiente transportar mercancías desde los 48 inferiores hasta Alaska. Son una respuesta directa a los aranceles de Trump, y Eby lo está dejando claro. Aunque los peajes no entran en vigencia de inmediato, sirven como una advertencia. Columbia Británica se prepara para dificultar la vida a los camioneros estadounidenses si la guerra comercial se intensifica. Canadá no se quedará pasivo y aceptará el impacto económico sin resistencia. Y no solo se trata de dinero. Este movimiento podría generar un gran problema logístico. Alaska depende de esta ruta terrestre para la mayoría de sus bienes, y sin ella enfrentaría escaseces paralizantes. Los productos más afectados son los frescos y el petróleo, según el senador estatal Robert Myers, quien es camionero y sabe de lo que habla. Cuando se le preguntó sobre los peajes y sus objetivos, dijo que si se quiere transportar algo rápidamente, se debe usar un camión en lugar de una barcaza. No obstante, esto no implica que Canadá esté saturado de camiones rumbo a Alaska constantemente. De hecho, el tráfico de camiones hacia Alaska es mucho menor que en los 48 estados más bajos. Según la Asociación de Camioneros de Alaska, el 57.8% de la tonelada manufacturada es transportada por camiones en Alaska,
lo que equivale a 13.170 toneladas por día. Esta cifra menor se debe a que el sistema de transporte de Alaska difiere del de la mayoría de los otros estados. El estado depende principalmente del transporte aéreo y marítimo para el movimiento de mercancías, dada su lejanía y difícil acceso terrestre. Además, en Alaska, los camiones tienen un rol más especializado. De acuerdo con el Sistema Nacional de Carreteras, el transporte de carga por camión en Alaska se enfoca principalmente en trasladar bienes desde los puertos y aeropuertos hasta los centros industriales y consumidores, en vez de mover grandes cantidades de mercancía a distancias largas como en los 48 estados inferiores. Alaska solo tiene 368.5 kilómetros de carreteras designadas dentro del sistema nacional, que es solo el 12.6% de su red pública total, y no pasa tanto tráfico de carga por ella como en otros estados. Los peajes de Canadá afectarían un segmento crucial, pero pequeño del tráfico. Esto, claro está, si Columbia Británica consigue implementar estos peajes. Para lograr esta victoria simbólica, Columbia Británica tendría que sortear un complicado campo legal y logístico. Empecemos por el aspecto legal. El sistema de peaje propuesto se enfrenta a un importante reto legal debido a un tratado vigente entre Canadá y Estados Unidos sobre la carretera de Alaska. La carretera de Alaska es una vía de 2.233.5 kilómetros que conecta Alaska con el resto de los Estados Unidos, siendo la principal ruta terrestre. Construida durante la Segunda Guerra Mundial como una ruta militar, ahora es el principal enlace terrestre para residentes, industrias y turistas. La carretera atraviesa algunos de los paisajes más remotos y accidentados de América del Norte, con condiciones climáticas y de carretera que la hacen sentir más como un desafío de supervivencia que un paseo escénico. Exploraremos esta carretera con más detalle después. Por ahora, volvamos a por qué su sistema de peaje sería un dolor de cabeza legal. Según el tratado mencionado, Canadá tiene prohibido imponer peajes en cualquier parte de las carreteras utilizadas para transportar mercancías entre Estados Unidos y Alaska. El artículo 2 del tratado establece que Canadá no impondrá ni permitirá peajes de carretera por el uso de estas vías por vehículos o personas. No puede estar más claro que eso. Esto abarca no solo la imposición directa de tarifas, sino también cargos indirectos, bloqueando efectivamente los peajes en la carretera usada para transportar mercancías. El tratado busca facilitar el transporte fluido e ininterrumpido en esta ruta crítica, que sirve como el único enlace terrestre entre Alaska y el resto de los Estados Unidos. El acuerdo de 1977 garantiza que Estados Unidos y Canadá mantendrán conjuntamente la carretera de Alaska. Con Estados Unidos, Canadá financió la reconstrucción y supervisó su mantenimiento. Agregar peajes no solo violaría estos términos, sino que también complicaría el mantenimiento de la infraestructura colaborativa descrito en el acuerdo. El precedente legal de este tratado sugiere que los peajes propuestos por EB podrían infringir acuerdos internacionales, forzando a Columbia Británica a una batalla diplomática y legal. Dado la determinación de Columbia Británica para contraatacar, no sorprendería si su primer ministro encontrara alguna laguna legal astuta por la que colarse. Después de todo, EB es un hombre con una misión, que no se verá disuadida por nada, ni un tratado, ni desafíos logísticos. Los planes de Columbia Británica podrían enfrentar obstáculos debido a desafíos logísticos y técnicos. Actualmente, la provincia no tiene estaciones de peaje en sus autopistas que conducen a Alaska. Este hecho probablemente se relaciona con el tratado mencionado anteriormente. Pero incluso si se superaran las barreras legales, el aspecto técnico no es tan simple como parece. Según Ranj Pillai, primer ministro de Yukon, provincia que también contempla peajes, su implementación demandaría una importante nueva infraestructura. Imagina peajes, personal para operarlos y posiblemente nuevas regulaciones para poner el sistema en marcha. Tenemos que ver cuáles son nuestras acciones y qué herramientas legales tenemos para tomar esas decisiones, dijo Pillai. Sonando como alguien que está a punto de abrir una lata de gusanos, una cosa es hablar duro, otra es construir el sistema para respaldarlo. Myers no concuerda con Pillai. Aunque se opone a los peajes en su estado, no cree que cobrarlos sea ciencia espacial en este caso. Los camiones ya deben parar en estaciones de pesaje por seguridad, así que agregar cabinas de peaje no sería un gran cambio. Pero Myers no es el único que se opone a estos peajes. Jamie Benson, director ejecutivo de la Asociación de Camioneros de Alaska, también ha expresado serias inquietudes. Mencionó que la propuesta incrementará considerablemente los costos de transporte, afectará las cadenas de suministro y elevará los precios de productos básicos de los que depende la población de Alaska. Benson instó a los legisladores provinciales a recordar la gran relación entre Alaska y Columbia Británica, con la esperanza de que los gobiernos federales pudieran encontrar una forma de evitar los aranceles. Parece que la presión está aumentando por todos lados. Pero ¿sabes a quién no le importa esta presión? A la gente de Canadá. Los habitantes de Yukon son un ejemplo.
no están pasivamente esperando que la situación se resuelva, sino que están respondiendo con creatividad. Pillay ha oído a residentes que proponen un plan de acción, incluyendo prohibir a los atletas de Alaska en los próximos Juegos de Invierno Árticos. Y si crees que eso es audaz, algunos Yukoners incluso sugieren prohibir la entrada a nada más y nada menos que al mismísimo Donald Trump. El hombre famoso por las grandes cacerías en el territorio podría estar en la lista de no entrar y tendrá que ganarse el camino de regreso. Estas ideas poco convencionales pintan una imagen bastante clara. Canadá no se echará atrás. Aunque Trump ha suavizado algunas amenazas arancelarias, Ebi se mantiene firme. No tolerará las amenazas y la incertidumbre constante. Estamos defendiendo a los canadienses. La propuesta de peaje, aunque mayormente simbólica por ahora, es elocuente. Aunque el número de camiones afectados sea pequeño, el mensaje detrás de ello es fuerte y claro. Canadá está frustrado y listo para mantenerse firme, lo que nos lleva a preguntarnos hasta dónde podría llegar. ¿Podría cortar completamente a Alaska? Hipoteticemos un poco. Si Canadá quisiera separar a Alaska del resto de Estados Unidos, tendría que interrumpir rutas vitales de transporte y abastecimiento. En teoría, así se podría hacer. Para bloquear el acceso terrestre, Canadá ya está implementando los peajes que discutimos anteriormente. Pero un bloqueo real implicaría cerrar la autopista de Alaska, cortando el único enlace terrestre crucial entre Alaska y los 48 estados inferiores, algo mucho más drástico. Esta autopista es crucial para el transporte de combustible, alimentos y la industria en Alaska. Imagina el caos si Canadá decidiera desconectarla. Alaska ya enfrenta problemas de accesibilidad. Ciertas áreas de Alaska, como el pueblo de Haida, dependen totalmente de la infraestructura de Canadá. No se puede llegar a Haida en carro a menos que pases por Stuart, Columbia Británica o uses un hidroavión. Bloquear esa carretera aislaría comunidades enteras. Algunas zonas de Alaska solo son accesibles por carretera a través de Canadá, como Haines y Skagway. El cierre de la carretera afectaría enormemente a toda la región. Pero seamos realistas, ¿Canadá podría lograrlo realmente? Técnicamente sí. Casi el 80% de la carretera de Alaska está en suelo canadiense, dándole al país una influencia significativa. Sin embargo, bloquear una carretera responsable de casi todos los bienes y servicios que entran y salen de Alaska por tierra tendría consecuencias significativas. Las consecuencias económicas serían enormes, afectando no solo a Alaska, sino también a empresas de todo Canadá que experimentarían interrupciones. Recuerda, Canadá está harto de las amenazas arancelarias constantes. Cerrar la principal carretera a Alaska puede parecer extremo, pero con las crecientes tensiones todo es posible. Por el rumbo que llevan las cosas, la carretera de Alaska podría convertirse en el juego de gallina más dramático del mundo. Si Canadá quisiera aumentar la presión, bloquear el acceso marítimo podría ser un cambio de juego. El pasaje interior de Alaska se extiende 805 kilómetros por el Pacífico, con fiordos repletos de fauna, glaciares de marea y frondosos paisajes insulares. Es una belleza costera, pero más importante, es una ruta crucial para Alaska, ya que más del 90% de la carga con destino a Alaska se envía por mar. Si Canadá quisiera complicar las cosas, cerrar esta ruta provocaría un caos en la logística de Alaska. Esta es la ruta que los cargueros, barcos pesqueros y transbordadores toman por aguas canadienses, evitando las duras condiciones del océano abierto. Bloquear el paso interior obliga a los barcos a tomar la ruta del océano abierto, un camino más largo, duro y menos eficiente. No exactamente el sueño del capitán de un crucero. La industria de cruceros de Alaska, que es próspera, depende de las aguas canadienses. En 2023, un récord de 1.65 millones de pasajeros de cruceros utilizaron esta ruta para visitar el sureste de Alaska. Si Canadá corta el paso, Alaska enfrentará una crisis turística y el efecto dominó en la industria de cruceros sería catastrófico. Viajes cancelados, pérdidas económicas y pasajeros molestos varados en puertos de Canadá. La terminal de ferry de Prince Rupert es un centro de tránsito vital para los alascanos que viajan hacia el sur. Si Canadá decide cerrarlo, esencialmente están cerrando las conexiones de viaje de Alaska con los 48 estados más bajos. Además, esta terminal es la primera ubicación de preautorización marítima del mundo en los Estados Unidos. La aduana inspecciona en Canadá, pero ¿tomaría medidas tan drásticas? De nuevo, no está más allá del ámbito de lo posible. Bloquear el acceso marítimo de Alaska sacudiría a Estados Unidos hasta su núcleo, con consecuencias que se sentirán más allá de las aguas. Canadá está jugando a largo plazo, y con el paso interior y la terminal de Prince Rupert, tiene las herramientas para generar un gran impacto. Pero al hablar de viajes en avión, las probabilidades son menores. El tráfico aéreo de Alaska es crucial, pero la influencia de Canadá en los cielos es más una inconveniencia sutil que un caos total. Los vuelos comerciales y militares de Estados Unidos entre Alaska y los estados contiguos suelen atravesar el espacio aéreo canadiense. Si Canadá negara los derechos de sobrevuelo,
forzaría a los aviones a tomar rutas más largas y costosas sobre el Pacífico o el Ártico. Es una molestia, pero no es un golpe demoledor como otros métodos de bloqueo. En el peor de los casos, habrá mayores costos de combustible, más complejidad logística y algunos pasajeros enfadados, pero el impacto general será relativamente menor. La infraestructura aérea de Alaska aún podría operar, con algunos desvíos adicionales. En resumen, el tráfico aéreo depende considerablemente de la coordinación con el control de tráfico aéreo canadiense. La cooperación entre las autoridades de aviación de Estados Unidos y Canadá mantiene los vuelos funcionando eficientemente. Si Canadá interfiere en ese sistema, habría retrasos, pero no sería catastrófico. La interrupción real llegaría mediante desvíos de emergencia. Aviones que vuelan hacia o desde Alaska podrían requerir aterrizar en Canadá durante una emergencia en vuelo. Ahí es donde la cooperación es crucial. Sin embargo, estos son contratiempos temporales. Lo que no es temporal es el control de Canadá sobre el comercio de Alaska. Aquí es donde se podría causar el verdadero caos. Gran parte del combustible, la comida y los bienes de consumo de Alaska provienen de Canadá. Imagina a Canadá imponiendo fuertes aranceles, cerrando cruces fronterizos o prohibiendo rutas comerciales. No es solo una molestia, es un desastre económico. Alaska enfrentaría escasez de combustible, materiales de construcción y otros recursos, con costos disparados rápidamente. Canadá mantiene una fuerte posición debido a su control sobre los servicios ferroviarios y de carga. No existe un ferrocarril directo que conecte Alaska con los otros 48 estados, por lo que los bienes se envían constantemente a través de los ferrocarriles canadienses. El puerto de Vancouver es crucial, ya que gestiona gran parte de los envíos hacia y desde Alaska. Desde alimentos hasta combustible, todo se transporta por los puertos y vías férreas de Canadá antes de llegar a destino. Sin eso, el sistema logístico de Alaska colapsaría. Pero esto no es una calle de un solo sentido. Cada año, más de $1,000 millones en comercio fluyen entre Alaska y Canadá. Alaska exporta alrededor de 596 millones a Canadá, mientras que importa 753 millones en bienes. Esto significa que la economía de Canadá también sufriría. Aunque el país ya está tomando medidas para reducir su dependencia de los Estados Unidos, este tipo de interrupción económica aún dolería mucho. Este no sería el verdadero costo de un bloqueo en Alaska. El verdadero costo recae en las personas, familias y pueblos que dependen del intercambio transfronterizo fluido para su supervivencia. Según estadísticas recientes, el comercio con Canadá respalda más de 20,000 empleos solo en Alaska. Esto se suma a los 4,350 empleados en empresas canadienses en todo Alaska. Estos no son solo números en una página. Familias dependen de ese cheque para alimentarse y pagar cuentas. Sin comercio, sus medios de vida están en riesgo. Como expresó un líder local, la persona común no obtiene nada de esto. Solo los ciudadanos soportan el peso del costo. ¿Crees que Canadá alguna vez bloquearía totalmente Alaska? ¿Cuánta presión tendría que enfrentar antes de tomar medidas tan drásticas? ¿Cuál crees que sería la reacción de Estados Unidos ante los peajes propuestos y un bloqueo más severo? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación.